empezando nuestra programación en vivo. Y vamos a esperar que entren algunas personas y vamos a dar comienzo. Creí que no estaba funcionando el internet, de todo me ha pasado hoy. Pero la gloria sea para Dios, porque siempre hay dificultades, pero sabemos que el Señor tiene el control absolutamente de todo. Hola mi Gisela Bella, te amo desde Argentina. Gracias por estar pendiente, mi niña. Gracias a Dios por cada persona que va a recibir este mensaje, porque puede ser que no lo estén viendo ahorita, pero que después entren y puedan ver, porque realmente es un tema súper importante. Si usted puede, comparta en su página, porque no sabemos quién necesita escuchar esto sobre las maldiciones, porque tenemos un montón de ideas e ideologías de seres humanos que nos han metido tanto en la cabeza que creo que las personas están echando fuera demonios por todo lugar, están diciendo que todo es pecado y ahora están diciendo que todo son maldiciones. Pero cuando entendemos verdaderamente las raíces de la maldición, de verdad si hay maldición, si tenemos maldición de hechiceros, de brujos, si eso nos puede pasar. Siento porque las personas... Déjame poner el teléfono un segundito. Un segundo, perfecto. Ok, gloria a Dios. Entonces estamos viendo un sinnúmero de cosas y lo peor que lo estamos viendo en la iglesia del Señor, con hombres y mujeres de Dios, con personas que conocen la palabra. Entonces entramos en unos moveres como tan súper religiosos que nos vamos a los extremos. Como he dicho anteriormente, no todo es pecado, no todos son demonios, pero tampoco todos son maldiciones. Y especialmente yo les quiero decir algo. Yo he estado en el campo de la guerra espiritual por aproximadamente 14 años. En estos 14 años Dios me ha permitido, obviamente, ver muchísimas cosas en el ámbito espiritual, aprender muchísimas cosas, errar en muchísimas cosas, porque muchas veces nosotros lo que hemos aprendido de las otras personas, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando tú tienes un aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje que yo obtuve de mi congregación, ¿verdad? Era que yo tenía que gritar mucho para echar fuera demonios, o tenía que zapatear, o tenía que hacer un montón de cosas. Y también aprendí que teníamos que declarar y decretar que las maldiciones se iban y se tenían que ir sí o sí. Pero qué errados estamos, y estuve yo, porque yo por muchas veces, mucho tiempo también impartí eso es lo que yo entendía. Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay algo que el Espíritu de Dios hace en la vida de cada uno de nosotros? Y es algo glorioso, porque es cuando Él nos da un rema, literalmente es cuando nos quita las vendas espirituales de nuestros ojos para que nosotros podamos ver la realidad. Hay momentos que el Espíritu Santo, mira, nosotros queremos, amigos y amigas y hermanos y hermanas, queremos que todo mundo aprenda ya a la ligera lo que nosotros sabemos. Pero no va a suceder así. Hay un tiempo para todo y hay un momento para todo. Y hay cosas que tú sabes que otros no van a entender. En vano vas a estarle diciendo, pero esto, por esto, porque no las van a comprender, porque su ojo espiritual, su discernimiento no se ha abierto en la potencia que tú tienes, el tuyo. Por eso cada uno de nosotros estamos pasando procesos diferentes. Entonces nos matamos la vida. Nos hacemos, la lengua se nos vuelve azul de tanto decirle a las personas, mira, esto es así, esto es asá. Espérate, déjame arreglar un poquitito aquí. Ok, perfecto. Esto es así, esto es asá, y las personas no lo van a entender hasta que, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios de la revelación. Entonces nosotros podemos enseñar, nosotros podemos decirle a las personas, es así, es asá, pero ¿qué pasa? Quizás no va a pasar nada en esa persona, porque esa persona no va a entender, ¿ok? Algo también que he aprendido en el transcurso de todos estos años de ministerio, de guerra espiritual, de liberación de demonios, de liberación de brujería, de liberación de hechicería, ha sido
que muchas veces nosotros nos metemos a hacer la guerra sin estar preparados. Entonces Dios va a permitir muchas cosas, y en el proceso de este estudio voy a dar un mini testimonio en lo que me ocurrió en Salto de Guairá, en Paraguay, y cómo vino a mí un ataque de brujería que Dios permitió que me tocara para yo entender que yo estaba en desobediencia en una área de mi vida. Y esto a mí me gusta hablarlo porque nos dicen, las personas nos dicen, no, es que cuando usted es cristiano y cuando usted es cristiana y acepta a Jesucristo, ya todo está hecho y por gracia. Sí, todo está hecho, pero recuerden que una maldición nunca va a venir sin una causa. Y por eso nos está diciendo esto la palabra. Entonces, el permitir Dios que en Salto de Guairá, en Paraguay, me atacara, o sea, hicieron un conjuro contra mí, me atacó mi cuerpo, y después lo voy a explicar bien para que lo entiendan, porque la gente ahorita lo va a oír y va a decir, ay, que está loca esta mujer. Los que no entienden el ámbito espiritual, no han estado en el campo de batalla, siempre van a juzgar lo que no han visto porque no lo han visto. No podemos ir y obligarlos a que aprendan. Ok. Entonces vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pedimos al Señor que sea Él impartiendo sabiduría a tu vida, que sea Él señalando las pautas para tu vida, y que sea Él trayendo el rema para tu vida, porque acuérdate, no a todos le podemos decir amén. Tenemos que discernir los espíritus que nos están hablando, por medio de qué espíritu estoy yo hablándole a ustedes, y tenemos que aprender a preguntarle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, Señor, esto es para mí, esto no es para mí, ¿qué está pasando? Y hay algo que yo he aprendido. Mire, les voy a decir la verdad, yo he estado con esta palabra de Proverbios 26:2 casi una semana y media. Yo tenía que haber hecho un live la semana pasada sobre el pecado y los demonios, no lo pude hacer, pasó de todo, pero yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero lo que estaba pasando era que Dios me quería llevar primeramente por una área de demostrarme realmente qué es lo que llamamos pecado, qué es lo que llamamos demonios y qué es lo que llamamos maldiciones. Y comencé por la maldición, porque es la palabra donde Dios me dio en Proverbios 26:2. Ahora, si usted tiene su Biblia, usted misma y usted mismo puede dar comienzo a este estudio para que aprendamos juntos, porque esto se trata de aprender. Tenemos tantos moveres emocionales, tantos moveres de gritería, tantos moveres de que si no veo esto no es de Dios, que se nos ha olvidado realmente leer los contextos y leer la palabra y entenderla. Ahora, vamos a entender, y bendigo a todas las personas que se han agregado, mi pastora bella, Angélica Anderete, que está allí de Argentina, las bendigo, y a todas las hermanas, a ver quién más está, Gisela Salva, Angélica, bueno, y arribita, no veo muy bien, pero gloria a Dios por todas ustedes. Ahora, vamos a entender qué es una maldición. A nosotros nos han dicho por generaciones, y más en las congregaciones y en la iglesia, que muchas veces nosotros estamos bajo maldición. Hay personas que dicen, yo no puedo estar bajo maldición porque Cristo ya me hizo libre, y Jesucristo murió por mis maldiciones, fue clavado, y por mis pecados. Otras personas lo llaman todo maldición. Entonces nos vamos a los dos extremos sin saber la palabra y lo que dice Dios de las maldiciones. Ahora, ¿qué es una maldición? Según lo describe la Real Academia Española, el diccionario, la palabra maldición es una reseñada como imprecación que se dirige contra alguien o algo. O sea, es una palabra, es algo que tú haces contra alguien o contra algo, expresando y revelando su ira y versión hacia aquello que tú estás mandando una maldición, ¿ok? Entonces, ¿existen las maldiciones? Sí existen, ¿ok? Los vemos de tapa en tapa en la palabra de Dios. Ahora, ¿quién creó las maldiciones? Nosotros decimos que Satanás fuera, demonios fuera, como si ellos crearon todo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, lo invisible, de principados y potestades. Él es el creador de todo y Él es el que dirige todo. Nosotros muchas veces le damos muchísimo crédito al enemigo, le damos crédito al diablo, le damos crédito a los demonios, pero realmente, ¿quién fue que permitió que la vida de Job sea tocada? ¿No fue el mismo Dios?
Entonces Dios es el creador de todo. En 2 de Samuel 2, habla de que Ana decía, Jehová enriquece, Jehová empobrece, Jehová bendice, Jehová maldice, Jehová quita la vida y Jehová la da. O sea, Dios es el creador de todos. Dios es el que creó las maldiciones y las creó con un propósito. Ahora, veamos ahora la maldición de la tierra. ¿Qué pasó con la maldición de la tierra? Váyase a Génesis 3, versículos 17 y 18, que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida. Y muchos pueden decir, pero esto está en el Antiguo Testamento. Déjame decirte a ti que eres de esos Nuevos Testamentos solamente. Para entender el Nuevo Testamento tenemos que irnos al Testamento Antiguo, porque ahí es donde se origina todo. ¿Cómo entender lo que hizo Jesús, la expiación por el pecado, si no entiendo qué es el pecado ni de dónde provino? ¿Ok? So, necesitamos entender toda la Biblia. Entonces esa palabra sigue diciendo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Génesis 3, 17, 18. ¿Estamos? Ahora, vemos este versículo. La tierra maldita. Vemos ahora la maldición de la tierra en Génesis, lo que les acabo de leer. Ahora vámonos al versículo Proverbios 26, versículo 2, ¿verdad? Que nos habla de, espérate un momentito acá, el que estamos hablando, dame un segundito, voy acá, se me pierde todo, acá. Ok, que nos habla del gorrión. Entonces vamos a ver por qué nos dice la Biblia y habla del gorrión. Dame un segundito, voy a abrir otra reseña, Proverbios 26, 2. Ok, entonces dice, Proverbios 26, 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin una causa. Ninguna maldición va a llegar a nosotros sin una causa. La cosa que hacen las golondrinas y los gorriones y los pájaros que vuelan alrededor nuestro, pero nunca se van a subir a nuestra cabeza, no los gorriones. Entonces se usa esto simbólicamente, que cuando vienen los gorriones, cuando hay una temporada y se juntan todos, vendrán la maldición sin causa. Y tenemos los dos aspectos. Tenemos hombres de Dios y mujeres de Dios que predican que nada les puede tocar, que nada les puede hacer daño porque ya estamos bajo la gracia, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces que nosotros podemos seguir pecando, podemos seguir haciendo cosas, como que una persona roba y cree que no le va a venir la maldición por robar. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que roba será robado y el que saquea será saqueado. Cuando termines de robar y saquear, te saquearán a ti. O sea, viene una maldición por causa del pecado. En toda la Biblia habla de lo que viene por causa del pecado. Que todo es pecado y que por eso una persona, por ejemplo, hay personas que dicen, este cayó enfermo porque está en pecado, está bajo una maldición. No todo el tiempo va a ser así, pero tenemos que saber discernir, porque había unos ciegos cuando Jesús estaba caminando por la tierra y vinieron a él, ¿verdad? Y los apóstoles le preguntaron, oye, maestro, rabí, ¿por qué está ciego este? ¿Quién fue? Los padres que maldicieron. O sea, literalmente, ¿quién hizo esto para que él estuviera mal? Y él dijo, no, es para que Dios sea glorificado. Hay cosas que son permitidas por Dios. O sea, todo es permitido por Dios porque Dios es el que gobierna aún a esos espíritus demoníacos que quieren tocar a las personas. Pero todo es dirigido por Dios. Si Dios no permite que toquen tu vida, no la va a tocar. Pero si tu vida tiene agujeros, si tu vida está abierta, si hay puertas abiertas de pecado, ten la seguridad que Dios va a llamar nuestra atención de alguna manera, aunque Él nos ame, porque dice que el padre que ama a sus hijos le castiga. Amén. Ahora, vamos a ver acá en esta parte
cómo voy a dar dos causas, ¿ok? Bíblicamente. Hay dos causas. Una de las causas está en la palabra de Dios. ¿Dónde puse? Okay, acá. Dice así: maldiciones sin causa. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Oye bien. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, que eran los enemigos del pueblo de Dios, prevaleció. ¿Por qué prevaleció? Porque Satanás estuvo ahí envuelto y ellos reprendían y lo echaron fuera y él seguía. Porque la mano de Dios, ¿qué hizo? Los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. Escucha bien. Por el temor, por todo lo que estaban pasando, empiezan a edificar cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, lugares cubiertos, como que me va a atacar el enemigo, como esa persona que siempre están en temor porque saben que hacen lo malo y siempre se están escondiendo o están en temor y se esconden. Pues así estaba el pueblo de Israel por causa de que el Señor permitió que el enemigo tomara control de sus vidas. Ahora, pues sucedía que cuando Israel, escucha bien porque esto es una revelación para ti, porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. ¿Tú te imaginas que tú siembras y tú siembras para un mejor futuro? Tú siembras para tus hijos, tú siembras para esto y siembras y nunca tienes nada. Y siempre todo cae en un saco roto. Y siempre estás en una miseria terrible. Y siempre estás... Hay una causa. Ahora dice esto. Y siembra del oriente, ¿ok? Dice, y subían y los atacaban y acampando contra ellos destruyeron los frutos de la tierra. Destruían todo lo que ellos sembraban hasta llegar a Gazá. Y no dejaban de comer en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud. La palabra de Dios en Deuteronomios 28 nos habla de la bendición y nos habla de la maldición. Y una parte de la maldición dice, yo te entregaré a las manos de tus enemigos. Ay, Señor, porque hay tanta gente contra mí, porque no estoy diciendo que siempre es porque hay una causa, pero la mayoría de veces hay algo, hay una puerta, hay algo en nuestro corazón, algo que Dios quiere tratar con nosotros. Y dice la palabra en Deuteronomios 28, usted lo puede leer ahí sobre las maldiciones y las bendiciones, que Dios les entregó a los que les perseguía, a sus enemigos. Ahora, acá está pasando lo mismo, dice, y los camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Qué duro es enfrentar, hermanos, amigos que ven esta programación, problemas y no saber reconocer la causa o el origen de ellos. Mucha gente cuando está padeciendo algo comenzamos, voy a incluirme, a decir cosas como, el Señor lo habrá querido así. Será la voluntad de Dios. Esta es la cruz que tengo que cargar. Y decimos un sinnúmero de cosas en vez de decirle, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Muéstrame qué puerta o qué brecha que hay abierto para que yo esté pasando este problema, para que yo esté pasando esta situación. Como le dije antes, puede ser que usted no ha hecho nada, puede ser que usted esté bien, pero Dios está permitiendo esto con un propósito, ¿ok? Ahora, vemos la otra cara de la moneda. La maldición sin causa. Todo lo que Dios permite y permitió al pueblo fue causado y solo Dios podía refrenarlo, ¿ok? Pasó, solo Dios lo puede refrenar. Hermanos, es por demás gritar, es por demás declarar, es por demás rechazar, es por demás revertir maldiciones.
y un sinfín de rituales que nos hemos acostumbrado y nos han enseñado. Yo fui una de las personas que enseñé muchas veces de esto cuando no lo entendía correctamente. Pero ahora que he podido estudiar la palabra, que me he metido más con el Señor y he entendido mucho, yo digo, oh my God, Señor, yo he enseñado esto y muchas cosas no las había entendido. ¿Por qué? Porque la revelación viene cuando Jehová quiere, no cuando el hombre quiere, amén. Entonces dice, contra las maldiciones, si no quitamos la causa, o sea, hay una maldición y vamos a estar reprendiendo y vamos a estar gritando y vamos a estar diciendo un montón de cosas, pero si no encontramos la causa, ¿de qué nos va a valer reprender? Si un ratero sigue robando y va a un culto de liberación y le dicen, declare que usted no vivirá en miseria más, que usted será un hombre y una mujer bendecida, y usted lo declara, porque tenemos esa fe que Dios, wow, nos va a dar esa liberación, pero usted sigue robando. Declare que su hogar va a vivir en bendición, y usted declara que su hogar va a estar en bendición, pero usted sigue adulterando, usted sigue engañando a su mujer, o la mujer al hombre, porque aquí ya no se salva ninguno. Y usted está declarando que su hogar va a vivir en bendición y aleluya, gloria. Oh, mi hogar bendito. Voy a reprender el demonio de la miseria y a reprender esto. Oye, ¿cómo puedes reprender el demonio de la miseria si el demonio realmente eres tú? Porque sigues haciendo lo mismo. Perdonando, no quiere decir que sea demonio, pero hablando literalmente. Entonces, reprendemos un montón de cosas, pero seguimos viviendo de la misma forma o peor. Y decimos muchas veces, hermanos, nosotros decimos, es que Jehová no puede ser malo. Es que Jehová no puede hacerme esto. Decimos, no puede hacerme esto. Dios permite cosas porque nosotros mismos, en nuestro corazón engañoso, nuestro corazón malo, estamos incubando los huevos de aspi, y si los apretamos, que sale el veneno y sale la realidad de nuestra vida. Hermanos, es tiempo de nosotros tomar y llamar a las cosas por su nombre. Hay una causa por la que vivimos muchas veces como vivimos, y no es el todo por el todo, pero ¿qué pasa? Cuando vivimos en pecado, estamos viviendo en rebeldía. Y la paga es todas estas cosas. Ahora seguimos adelante. En Deuteronomio 28:15, usted ya lo va a ver ahí. Asimismo, la palabra declara que el que aportillare el vallado, lo morderá la serpiente. Esto está en Eclesiastés 10:8. Esto significa que cuando por medio del pecado abrimos agujeros en la cerca de protección. ¿Quién es la cerca de protección? Dios es nuestra cerca de protección, como dice el Salmo 91, ¿no? Nuestra ciudad amurallada. Pero si en esa cerca de protección yo abro al adulterio, abro a la fornicación, abro a la mentira, abro al robo, abro a todas esas áreas, que va a haber un agujero en la cerca de protección, en donde Dios nos ha puesto por medio de la sangre de Cristo. Hacemos inválido todo eso. ¿Por qué? Porque abrimos agujeros. Jesucristo nos redimió de la maldición en la cruz, lo dice la palabra. Y cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos redimió de esa maldición. Pero ¿qué pasa? Al seguir haciendo lo que estamos haciendo y volver a caer en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, drogas, alcohol, prostitución, mentira, robo, o sea, todas estas cosas, ¿tú crees realmente en tu corazón, tú que me ves, que se va a quedar sin causa aquí en la tierra? Dios te salvó, y ya somos salvos por medio de la sangre de Cristo, no por hacer una oracioncita nada más. Somos salvos porque realmente recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero nosotros no somos espíritu celestial. Seguimos viviendo en este cuerpo, seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo luchas contra muchas cosas. Pero tenemos que empezar a limpiar nuestro caminar, todos nosotros, porque todos, nadie es el más santificado y tiene la aurora, y qué gloria, qué hermanita tan santificada, ni por lo que uses, ni por lo que te pongan, ni por lo que te quites. Lo que está dentro de nosotros es lo que emana la maldad o la bendición. Ahora bien, seguimos. Entonces dice,
la serpiente antigua, nuestro enemigo, tiene derecho pleno para poder entrar y utilizar artimañas para destruirnos, inyectándonos su veneno de maldición en nuestro interior. ¿Cuándo entra? Cuando yo he abierto, ¿qué? Puertas, brechas y todo lo demás. Amén. La causa de las maldiciones es el pecado. Por lo tanto, para rechazar una maldición, no es suficiente con decir que la rechazas o declararnos libres de ellas. Antes bien, debemos rechazar el pecado que es la causa de esa maldición, y ahí sí podemos hacer una declaración de rechazar todo esto. ¿Me está entendiendo? Primero busquemos la causa. ¿Cómo vamos a encontrar la causa? Por medio del Espíritu Santo, que nos lleva y nos guía a toda verdad. Él es nuestro consejero, Él es el que nos guía a toda verdad. Cuando encontramos la causa, estamos dispuestos a soltar, a dejar el pecado. Entonces ahí sí podemos rechazar, y ahí sí podemos declarar que no vamos a volver a esta maldición, porque ya hemos sido libres, ¿ok? Ahora, rechazamos o declaramos libres de ellas. Antes bien, debemos rechazar el pecado en nuestras vidas, huyendo de él y alejándonos lo más posible de las artimañas, evitando la tentación, haciendo morir lo terrenal, Colosenses 3:5, sometiéndonos a Dios para que entonces podamos resistir al diablo y éste huya de nosotros. Es loco como muchas personas dicen que resisten al diablo, pero están metidos en los boliches. ¿Cómo vamos a resistir al diablo en los boliches? No, es que, hermana, yo estoy aquí predicando la palabra de Dios mientras me tomo un roncito. Come on. Tenemos que ser sabios, o sea, estamos haciendo un montón de cosas y queremos que nos vaya bien todo el tiempo, ¿verdad? Que porque ya Cristo hizo todo en la cruz, sí, Él hizo todo en la cruz del Calvario, pero Él también dice, guarda tu salvación con temor y temblor. Él también nos enseña a que el Padre que ama va a castigar, y Él también nos enseña por medio de la palabra que hay maldiciones y que hay cosas que Él permitió. Todo lo que le pasó a los grandes hombres y mujeres de Dios, aún en la Biblia, son permitidas por Dios. Y Él es el dueño de todo. Bendiciones, maldiciones, de todo. Porque todo opera por medio de Él. Dice la palabra de Dios, todo fue creado para Él y para gloria de su nombre. No para la gloria humana. No para los predicadores así que se las tiran de que son la última Coca-Cola del desierto. No, para gloria de nuestro Rey, en el nombre de Jesús. Ahora, veamos ahora cómo Dios nos permite, cómo permite a un profeta, no permite a un profeta maldecir a su pueblo. Y esta es la parte que yo les hablé. Hay una parte que es una maldición de Dios con causa. Esta estaba sin causa, porque Dios no lo permitió. Números 22:14. Vamos a ver qué dice Números 22:14. Y me gusta porque podemos aprender Biblia, hermanos. Tenemos que aprender los contextos, no solamente lo que nos dicen las personas. Tenemos que meternos en la palabra de Dios. Es lo único que nos va a ayudar. Aquí en esta palabra en Números 22:14 dice, el profeta Balaam y la maldición de Israel. Ok, Balaam, rey de Moab, estaba ¿qué? Viendo cómo el enorme pueblo de Israel avanzaba. ¿Te has dado cuenta que cuando tú estás avanzando en tu ministerio, estás avanzando en la congregación, estás avanzando en el trabajo que haces, en lo que sea que estés avanzando, empieza y viene alguien que quiere maldecirte, ¿ok? Entonces, sin que nadie pudiera obtenerlo, avanzando sin que nadie lo pudiera detener, dice. Ya había destrozado a los amorreos, y ahora llegaban a sus dominios. O sea, el pueblo de Israel ya había tenido una gran victoria, había destruido a los amorreos, que era el pueblo enemigo de ellos. Balaam está viendo esta foto, imagínese usted viendo la foto, uy, como la iglesia de la esquina, la congregación, como tiene de hermanitos, y cómo ellos están haciendo, y cómo son fructíferos, y cómo esto, entonces se puso pilas. ¡Ey! Hay algo que hay que hacer aquí para maldecir a ese pueblo, pero no podía tocarlo, porque Dios no se lo permitía. Ahora bien, dice acá, frente a su incapacidad militar para detenernos, mandó llamar a un profeta
Balán quería formar un equipo completo de guerra para impedirle al pueblo de Israel que pasara y que fuera bendecido. Manda a llamar a un profeta. ¿Cuántas personas han mandado realmente llamar a un profeta? Y de esos profetas falsos, ¿no? De esos que te dicen todo el tiempo, así dice Jehová, cuando Jehová no ha hablado. Esos que te dicen habrá paz, cuando Dios está mandando juicio. Ay, sea santo, Dios nos ampare. Ahora dice, llamar a un profeta para que maldiga al pueblo de Dios, pensando que de esa manera podía derrotarlos. Se juntó con el pastorcito de la esquina, se juntó con el otro, habló de la otra, habló de esto y pensaba que así te querían derrotar y no pudieron derrotarte, amén. Pero el profeta Balán no puede maldecir a Israel. Dios no se lo permitía. Dios no se lo permitía y por 3 veces consecutivas, en lugar de maldecirlo, los bendecía. En lugar de decir maldigo a este pueblo, no podía, porque la boca de él no podía decir maldición, sino bendición. Aleluya. Balán no podía creer lo que escuchaba y se enojaba con el profeta. Cuando es recriminado por su palabra, Balán, escucha bien, le recuerda al rey de Moab que él había prometido decir lo que Dios le dijera que dijera. Él le dijo, ok, yo te dije que yo iba a hacer eso, pero también te dije que yo solamente iba a hablar lo que Dios dijera que iba a hablar. Obviamente ese profeta, después de todo esto, realmente terminó siendo un desastre y terminó haciendo un montón de cosas malas en Israel y se convirtió en un profeta falso. Amén. Entonces dice, y Dios no iba a maldecir a su pueblo, sino que lo iba a bendecir. Entonces Balán jamás podría emitir una maldición. El rey Balán se equivocó, pensando que podía manejar a Dios para hacer las cosas a su manera. ¿Cuántas veces hay personas que creen que pueden manejar a Dios como un títere? Señor, tienes que hacer esto porque tu palabra lo dice. Tienes que sanarme. Tienes. ¿Es acaso Jehová un títere? ¿Es acaso Él nuestro mayordomo que nos va a servir cuando nosotros se nos dé la gana? Tenga cuidado cuando usted va a decretar y declarar y hacer un montón de cosas que están haciendo estas iglesias realmente paganas, de decir un montón de cosas cuando Dios no ha dicho nada. Y obligando a Dios, pues como que Dios no tiene que hacer absolutamente nada. Pero se equivocó. Hoy miramos la historia y pensamos que tanto que fue Balán, sin darnos cuenta que muchas veces actualmente igual que él, ¿verdad? Tal vez uno está en la misma situación o distinta, ¿ok? No se puede manipular a Dios, no se puede modificar su carácter. Dios no miente, Dios no es como nosotros, los mortales, para modificar su forma de pensar. Hay algo que ya está establecido y hay algo que va a suceder. ¿Sabe cuando nosotros nos metemos en problemas, hermanos y hermanas? Cuando desobedecemos a Dios. Y cuando nosotros empezamos a buscar otras cosas que no es la palabra de Dios. Usted puede seguir buscando un montón de cosas allá afuera. Y usted puede querer buscar un montón de cosas, pero esas cosas, tarde o temprano, le van a llenar a usted la cabeza para que usted termine negando el poder de Dios. Para que usted empiece a dudar del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la única palabra que tiene poder, la única palabra que es buena, la única palabra que es sustanciosa, la única palabra que bendice, la única palabra que liberta y sana es la palabra de Dios, que es el profeta mayor. Yo no necesito otro profeta, yo necesito la palabra de Dios. Y el problema del pueblo de Dios es que se la pasan de profeta en profeta, de congregación en congregación, con comezón de oído, a ver qué dicen las diferentes personas y a ver por dónde me voy, si me quedo en esta congregación o me voy a la otra. ¿Sabe qué, hermanos? Estamos tan mal porque por no escuchar la voz de Dios y meternos en su palabra estamos donde estamos. Amén. Ahora, veamos un poquito acá. ¿Existe la brujería? Existe. Existe la hechicería, existe umbanda, quimbanda, todo esto existe. Cuando las personas creen que son los brujos
y los hechiceros que tienen poder sobre nosotros. No hay poder aquí en la tierra ni en los cielos que no ha sido delegado por Dios. Cuando Dios manda algo, alguna maldición a su vida, es con un propósito y con una causa, ¿ok? Acá voy a hacer un momentito para decir un testimonio. Cuando yo estaba en la ciudad de Salto de Guairá, en Paraguay, Dios me había mandado ahí y fue algo, realmente me mandó de Argentina, donde yo estaba con la pastora Angélica Anderete, me mandó a Paraguay y sé que fue Dios que me mandó. Cuando yo llego a Paraguay, yo llego a una lucha espiritual terrible. Llego a una iglesia pentecostal, legalista, pero ahí había un pastor que verdaderamente yo creo que fue la gracia de Dios en mí para que él pudiera hablar conmigo. Él me invita a una ciudad que se llama Salto de Guairá. Esa ciudad de Salto de Guairá iban a hacer un aniversario. Ellos son legalistas. Yo me aparezco con mi pelo pintado, con mis areticos, con mi medio lipstick, mis pintalabios, y así yo me aparecí. Yo no me quité nada para pretender otra cosa, hermanos. Y voy a esa iglesia a predicar. Para cortar la historia, empiezan a suceder diferentes cosas. El pastor de esa iglesia, bueno, recibió la palabra, recibió la prédica. Hubieron muchas sanidades, hubieron cosas bonitas que sucedieron, pero ¿qué pasó? En el corazón de este pastor empieza a haber un celo y un odio por mi vida terrible. Lo cierto fue que me desecharon, me echaron del lugar donde yo estaba viviendo, en una casa de una hermana. Tuve que ir a vivir a un lugar donde viven muchas personas. Dormí literalmente en el piso porque no tenía ni siquiera cómo llegar, no tenía plata, no tenía nada. Yo solo sabía que Dios me había mandado, así como me mandó a Argentina, a Chile, a Panamá, a todas las partes donde yo he estado, para la gloria del Señor. Y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, pasa el tiempo y empieza a surgir el ministerio al que Dios me había llevado. Y este lugar de Salto de Guairá es un lugar, y sigue siendo un lugar donde hay mucho narcotraficante, ¿ok? Yo no sabía nada de eso, yo no sabía dónde yo estaba, yo no sabía que ahí mataban gente continuamente. Dios me entrega la radio de ese lugar para predicar y me entrega la televisión de ese lugar para predicar. Pero empieza a suceder algo en mi vida que tengo un sueño. En el sueño me siento en una silla, en la silla había al frente del lugar había una mujer que estaba como en donde se corta la carne, me pone en ese lugar, me trata de cortar en pedazos, y esto es un sueño que yo tenía 2 semanas antes de que me ocurriera lo que me ocurrió. Me corta en pedazos. Yo me acuerdo que yo le dije, así no se hace porque así la Biblia no lo dice. Ella me tira al piso y me dice, tú eres una rebelde. Cuando me dice que yo soy una rebelde, yo me siento en las bancas de atrás de la última silla y al frente habían 3 hermanas. Me empiezan a decir malas palabras, esto es en el sueño, pero una de ellas me pone un gancho acá, un gancho de cabello. Cuando ella me pone ese gancho de cabello, mi brazo empieza a dormirse y tengo un paro cardíaco. Esto es en el sueño. Una semana después de ese sueño, hermanos y hermanas y amigos, yo caigo, y esto está en mi libro, puede comprar mi libro, Probada por el Fuego, va a encontrar ahí todo el testimonio, y tengo personas que testifiquen de lo que yo estoy hablando. Y pasa de que empiezo a sentir como que el brazo se me duerme 2 semanas después, y empiezo a tener como literalmente un ataque cardíaco. Me llevan al hospital de esa ciudad. No me encuentran nada, nada pasó, yo no tenía absolutamente nada, pero yo sentía el dolor, sentía la pesadez en mi cuerpo totalmente. Y unas semanas antes de que todo eso ocurriera, yo había tomado un territorio y estaba orando en ese territorio a las 4:30 de la mañana todos los días, decretando y declarando que los demonios de ese lugar, de esa ciudad, soltaban a esa ciudad. Cuando todo esto empieza a ocurrir en esa ciudad, que yo empiezo a decretar todo esto, y cuando me ocurre lo que en el sueño se manifestó, en realidad, yo caí bajo un espíritu realmente de muerte. Yo me desmayaba por la calle caminando. Los únicos lugares donde yo podía ir era a la radio, hacer el programa por 1 hora y devolverme a mi casa. Pero mientras caminaba por la calle yo me desmayaba y no sabía por qué me estaba desmayando. Había estado en el hospital, me decían que no tenía nada.
Entonces lo que yo hice, cerré mi hogar totalmente, no quería predicar, no quería hablar con nadie, quería que todo el mundo me dejara tranquila, pero yo sentía la pesadez enorme. Hasta que un día hablo con una pastora de Chile y esta pastora me dice que yo estaba bajo una brujería terrible que me habían hecho. Hasta ese punto yo no creía que la brujería me podía tocar porque Dios me había usado para liberación de muchos brujos y hechiceros aquí en Estados Unidos. Entonces yo dije, no, es que eso no le puede tocar, uno vive bajo cubierto con la sangre de Cristo. Yo estoy haciendo la obra de Dios, ¿cómo me puede atacar a mí una bruja, un hechicero? Bueno, hermanos, Dios permitió que esa brujería, ese hechizo que habían hecho para darme un espíritu de muerte, que fue un espíritu de muerte casi por 4 meses. Yo no me podía ni parar de la cama, solamente para ir al baño y para, como les digo, para ir a la radio a hacer mi programa. Ahí sí podía pararme. Pero de resto yo me caía, no podía cocinar, no podía nada. Cuando esta pastora ora por mí, yo me siento libre. Y le pregunto al Señor, ¿por qué esto había sucedido en mi vida? Si yo era una hija de Dios, si yo creí que estaba en ayuno, estaba en oración y todo. Y el Señor me permitió entender, porque Él me estaba enseñando que yo me había metido en un territorio donde Él no me había llamado. Eso trae maldición también. Cuando tú te metes en un lugar donde Dios no te llama, cuando tú vas a liberar a personas donde Dios no te está diciendo que vaya y la libere, porque muchas de las personas que te llaman para la liberación, en su corazón saben que van a seguir en el mismo pecado y tú gastas tu energía, tú gastas tu tiempo, tú vas y peleas con el diablo, cuando el diablo realmente y los demonios de ese hogar tienen el señorío total, legal, porque Dios se lo ha dado a causa del pecado de ese pueblo. Entonces, hermanos, decimos todo el tiempo, y amigos, que nada nos puede tocar. Pues, si Dios permite que algo nos toque, es porque hay una causa en nuestra vida. Es porque hay una brecha. Y si no hay una brecha es porque Él nos quiere enseñar algo. Job era un hombre que supuestamente ayudaba a los pobres, era un buen hombre, era esto, pero fue tocado. ¿Y qué le dijo el Señor a Satanás? Tócale todo, quítale su dinero, quítale todo, pero no toques su alma. Y la palabra de Dios dice, aleluya, preocúpate del que echa tu alma al fuego y la quema, no de lo que hagan las personas. Entonces no podemos estar todo el tiempo diciendo que todo es pecado, que todos son demonios o que todos son maldiciones. Aprende el contexto de la palabra de Dios. Deja de estar diciéndole amén a todo. Deja de estar yendo de lugar en lugar para recibir palabra. Deja de estar buscando profetas, que muchas veces los profetas que tú buscas están peor que tú y que yo. Y muchas veces las personas buscan estos profetas porque quieren que alguien les diga con quién se van a casar, qué auto van a tener, si Dios los va a bendecir y un montón. Y lo que están haciendo es buscando la adivinación. ¿No tendrá Dios maldición sobre esas personas? Si vemos en la Biblia los profetas que declararon paz cuando había cautiverio por 70 años, fueron expirados, Dios los mató. Entonces lo que yo quiero decirte hoy, amigo, amiga, si de todo lo que yo digo, que te quede algo. Hay maldiciones, sí. Existen, sí. Dios nos hizo libre por medio de la sangre de Jesucristo, sí. Pero seguimos en este cuerpo. Seguimos trabajando en nosotros. Y la única forma que nosotros vamos a entender qué nos está pasando, cómo vivir nuestra vida, cómo estar en nuestra vida, es por medio de la palabra de Dios. Y hay otra cosa que siempre nos la pasamos diciendo, y muchas veces estamos cerrados. Nos pasa algo, decimos, no era de Dios, no era de Dios, no era de Dios. Hay cosas que sabemos que no eran de Dios, que las hicimos en nuestra voluntad propia. Y hay cosas que sí son y que no son. Dejemos de escudarnos y justificarnos por todo lo que hacemos. Y ya tomemos conciencia. Si usted tiene falta de perdón, si usted tiene odio en su corazón, si usted tiene envidia, sabe que mucha gente me dice a mí, ay no, yo no tengo envidia, pero ves un hermano, ves una hermana que se está levantando y lo primero es que empieza a decir, ¿será que sí o será que no? Tienes envidia en tu corazón. Si tienes algo que no has perdonado a una persona, ponte la mano en el corazón. Mira, a todos nos ha pasado cosas terribles en la vida. Todos hemos tenido que llorar y sufrir por algo, hermanos y hermanas y amigos. Pero ¿sabe qué? Hay un momento donde nosotros tenemos que entender que las cosas suceden
y que tenemos que dejar de ir muchas cosas y tenemos que sanar y tenemos que restaurar. ¿Sabe qué es lo más importante? Es que nosotros como pastores, como líderes, como evangelistas, como personas que le predicamos aún con nuestra vida a otras personas, tenemos que entender que nosotros tenemos que empezar a ser sanos nosotros. Porque mientras tú estés dando la palabra de Dios o mientras tú estés siendo de ejemplo como un hombre o una mujer cristiana y usted no está sano en sus emociones y usted no está sano en su vida, que es obviamente un proceso, pero cada día se van a ver los frutos más y más, entonces usted está faltando, está en desobediencia a Dios, porque la palabra de Dios sí nos enseña que Jesucristo vino a deshacer toda obra de maldad. Él la vino a hacer. No todo vamos a decir que es maldición, pero vamos a decir que hay puertas abiertas y que tenemos que cerrarlas en el nombre de Jesús. Y las dejo con esta última palabra y dice de esta manera, y esto es para los predicadores, los evangelistas, los pastores, los apóstoles, las personas que han predicado en algún tiempo la palabra de Dios. Está en el libro de Ezequiel 44:23 y dice de esta manera: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Deje de estar dando un evangelio light para que no se vaya la gente. Deje de estar aplaudiendo todo lo que todo el mundo hace para que seas reconocida o reconocido. Dice, le enseñarás a mi pueblo la diferencia entre lo profano, o sea, lo sucio, lo malo. Y les enseñará a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Tampoco te estoy diciendo conviértete en un hombre o una mujer súper religioso, porque cuántas personas nosotros no vemos que sí llevan la Biblia debajo del brazo, que se visten con las polleras largas, que hacen un montón de rituales y un montón de cosas, pero son peores que la gente impía que está en el mundo. Pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos que llegar en estos tiempos a un mover en nuestra vida, que dejamos ya la leche, que dejamos ya la bobería, como decimos en Colombia, y nos ponemos firmes a hacer, ok, yo necesito sanar. Yo necesito que el Cristo vivo se ha revelado en mi vida. Yo necesito ser transformada. Yo necesito, ponte tú primero, tus necesidades de cambiar, de sanar, de ser restaurada. ¿Quieres un hogar bueno? Vamos a orar para que el Señor que haga, primero revele la causa, la condición de lo que está pasando. Y como les digo, hermanos y hermanas, no todo es una maldición de Jehová, no todo es pecado, no todos son demonios, pero hay una gran parte de nuestra vida que tenemos que entender, que queremos vidas fructíferas. Y cuando yo hablo de bendición, yo no estoy hablando solo de una bendición monetaria, material, porque cuando hablo de bendición la gente se le abre los ojos, dinero, money, dollars. No. Tú puedes ser una persona que no tenga esa bendición de un montón de plata, pero tiene la bendición de tener paz, tiene la bendición de tener benevolencia, de tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? Amigos, eso vale más que los millones de dólares que nos puedan ofrecer. Eso vale más que vivir en una mansión, porque muchos viven en una mansión y están bajo maldición que no pueden ni siquiera dormir. Están con insomnio todo el día, pensando cuándo va a venir alguien y los va a matar. Muchos tienen los autos del año, pero se suben a sus autos y siempre están en ansiedad y en angustia. O sea, todo eso, lo material, es una añadidura de todo lo que, cuando dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia primero, y todo nos vendrá en añadidura. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, por favor, a entender cuál es la causa, a dejar tanta religiosidad, a dejar tanto emocionalismo. Yo no sé ustedes, pero yo estoy en un mover ahora de mi vida en estos tiempos. Llevo ya como unos 3 años así, desde que vine de Paraguay. Bueno, vine de Paraguay hace 4 años y medio, pero hace como 3 años estoy como que solo quiero tu palabra. Solo quiero que me hables. Solo quiero que me eduques. Solo quiero saber de ti. No quiero escuchar más nada. Te quiero escuchar a ti. Pero para escuchar a Dios tenemos que leer la palabra, porque es la forma como Dios nos habla. Y yo sé que Dios usa hombres y yo sé que Dios puede usar mujeres. Sí, lo ha hecho con mi propia vida, lo ha hecho con la vida de otras personas alrededor mío. Todo eso es lindo, sí lo va a hacer. Pero qué mejor es que Dios nos hable directamente a nuestro corazón y nos enseñe, como David decía, enséñame la condición de mi corazón, Señor. Enséñame si a mí en camino de perversidad y guíame, por favor, guíame al camino correcto.
Que no sea yo como la mula y el caballo sin entendimiento, que tienen que ponerme un cabestro, si no, nadie se acerca a mí, Señor. Ayúdame a no callar mi pecado para que mis huesos no se sequen dentro de mí y mi paladar se seque. Tenemos que llegar a una posición de que el mundo nos va a tirar por todas partes, noticias, periódicos, el internet está abarrotado de montones de personas que dicen, yo tengo la verdad. Personas que dicen, así dice Jehová. Estoy harta de las personas que me dicen, así dice Jehová, cuando sabemos los tiempos que estamos viviendo de calamidad, como sabiendo que el pecado se le tiene que llamar pecado, a la maldición, maldición, y no podemos seguir tapando el sol con un dedo. No lo podemos hacer más. Tenemos que predicar la verdad, sí, con amor, sí, yo lo he dicho. Yo soy una de las que enseño a predicar con amor. Pero tenemos que entender, y hermanos, y también tenemos que entender que si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no conoces realmente el carácter, los atributos de Dios en tu vida, tú vas a llamarle pecado también a cualquier cosa. Vas a decir que ir a la playa es un pecado. Vas a decir que no sé, que comer puerco es pecado. Vamos a decir todo es pecado. ¿Sabe por qué hacemos eso? ¿Sabe por qué nos volvemos en seres tan religiosos y empezamos a hacer un montón de rituales en nuestras iglesias? Empezamos a hacer rituales en nuestros hogares. Hacemos rituales, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Le alabamos de boca, oh, aleluya, gloria, saltamos, hablamos en lenguas. Pero nuestro corazón ni siquiera está adiestrado para estar en la presencia del Señor. Nos la pasamos acusando, nos la pasamos chismeando, nos la pasamos criticando aquí, allí, en vez de orar. Y queremos no estar bajo maldición. Queremos que nos vaya bien. Queremos una persona chismosa. Ay, Señor, aleluya, gloria a Dios. Yo soy la mejor adoradora en la iglesia. Soy la profeta, soy. Y después la ves por allá tomando mate, chismeando con el pueblo entero. Y dice, pero esta mujer, ¿por qué nunca prospera? Porque su lengua es la que está arrebatada. Que dice la palabra en el libro de Santiago, que con la lengua nosotros que hacemos un círculo del mismo infierno de fuego, ¿ok? Prendemos un bosque entero. Qué fuerte es esa palabra. Dejemos de gestar huevos de áspid dentro de nosotros y empecemos a vivir en la libertad que fuimos llamados. Para yo ver la gloria de Dios en mi vida, no necesito un montón de que si veo que las nubes se volvieron más blancas o que si bajó esto del cielo, que si esto, no. Para ver la gloria de Dios en mi vida, yo voy a ir a la palabra y la palabra me va a revelar quién soy yo, cuál es mi condición, en dónde estoy mal. Pero un corazón que solo ayuna porque cree que debe de ayunar, pero no ayuna para él mismo, para decir, Señor, revélame mi propia condición. Estamos mal, hermanos. O si no, lea Isaías 68. Estamos mal. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Altísimo Rey, por tu palabra, por tu enseñanza, Dios. Oh Padre, crea en nosotros un corazón noble, Señor. Que un espíritu noble nos sustente, Padre, como dice tu Salmo 51, Señor. Porque sabemos que nuestro pecado está delante de ti de día y de noche. Ayúdanos, Señor, a hacer el bien. Ayúdanos a mirar la causa, Padre, de por qué hay condiciones y situaciones en nuestra vida. Y ayúdanos a entender para dejar el pecado que lleva a esa causa, Señor amado. Y así poder echarlo fuera de nuestra vida con la autoridad que tú nos has dado. Cristo Jesús, tú nos has venido a quitar las vendas mágicas de nuestros ojos. Tú nos has venido a libertar, a sanar, a restaurar, a dar vida, Señor. No queremos, Padre amado, seguir viviendo como Caín, Padre, de aquí para allá como un pordiosero, Señor amado. Queremos vivir como hijos tuyos y tomar posesión de lo que tú nos has entregado, Señor, de tu reino, de tu justicia, de tu paz, de tu benevolencia, Señor, de tu amor, mi Dios del cielo. Padre, enséñanos, Señor,
a vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos en las áreas que no podemos, Señor amado, nosotros hacer nosotros mismos, Señor amado, o dejar nosotros mismos, Señor. Oh Padre amado, tu palabra dice que si nos humilláramos delante de ti, Señor, entonces, Padre, tú no nos despreciarás, Señor, tú nos ayudarás. Y sabemos, mi Dios del cielo, que hay cosas que tú has permitido en nuestra vida y has traído a nuestra vida por causa de nuestro propio pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Dios, que nos liberte, que nos des discernimiento espiritual, más que un montón de emociones y de gritería. Entendamos tu palabra para saber a dónde estamos mal y poder volver al camino que tú trazaste desde antes de la fundación del mundo para nuestra vida, Señor. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana y por cada amigo en este live show, Señor. Y te pido que seas tú, Espíritu Santo, ministrando su alma en el nombre de Jesús. Y te damos la gloria y la honra solamente a ti. Amén y amén. Amén, hermanos, amigos, les bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que puedas hoy ver un poquito más, que no todo es un mover religioso y no todo es un mover así. ¿Qué vale hacer un montón de cosas, ser los mejores adoradores, los predicadores elocuentes, los que tienen más likes por internet o por las redes sociales, si todo lo estás haciendo para tu gloria y no para la gloria de Dios? ¿Sabes qué, hermanos? Lo importante aquí es que Dios sea glorificado, no el hombre, en el nombre de Jesús. Les bendigo y bueno, hasta aquí mi parte. Bendiciones, bendiciones a todos. Y después voy a contestar pues los mensajitos porque no veo de lejos, aún con gafas. Los quiero mucho. Bye, bye.